Él protegió a una chica perseguida bajo la lluvia, sin saber que escapaba de un matrimonio forzado. La lluvia caía implacable sobre las calles de Bogotá cuando Mateo la vio. Una mujer con un vestido de seda color marfil corría descalza, su cabello rubio empapado pegándose a su rostro. No era el vestido ni su belleza lo que captó su atención, sino el miedo en sus ojos. Detrás de ella, dos hombres en trajes oscuros avanzaban con determinación. Sin pensarlo dos veces, Mateo la tomó del brazo y la jaló hacia el estrecho pasaje entre dos edificios. «Suéltame», exclamó ella, intentando liberarse. «No te haré daño», susurró él, cubriéndola con su cuerpo mientras los hombres pasaban de largo. «Solo quiero ayudarte». Sus miradas se encontraron por primera vez. Los ojos de ella, azules y aterrados, examinaron su rostro buscando alguna señal de peligro. El agua escurría por la piel de ambos, creando una extraña intimidad entre dos desconocidos. «Te están persiguiendo», dijo él, no como pregunta, sino como afirmación. Ella asintió, su respiración agitada. «Me llamo Valentina Montero». «Mateo Vega». Cuando los pasos de los perseguidores se desvanecieron, Mateo se asomó cautelosamente. «Parece que se fueron, pero volverán. Mi apartamento está a 2 cuadras. Podemos ir ahí mientras decides qué hacer». «¿Por qué me ayudas?», preguntó ella desconfiada. «No me conoces». Mateo sonrió levemente. «Digamos que tengo debilidad por las novias fugitivas». Valentina se tensó. «¿Cómo sabes que...?» «Es bastante obvio», respondió él señalando su vestido. «A menos que asistas a una fiesta de disfraces muy elegante». Comenzaron a caminar bajo la lluvia, Mateo ofreciéndole su chaqueta que ella rechazó con un gesto. «Ya estoy completamente empapada. No tiene caso». En la esquina siguiente, Valentina se detuvo abruptamente al ver una camioneta negra con vidrios polarizados. «Son ellos». Mateo la tomó de la mano y la condujo hacia un café que permanecía abierto. El calor del lugar los envolvió mientras se sentaban en una mesa alejada de las ventanas. «Mi padre arregló todo», explicó Valentina mientras sostenía una taza de café entre sus manos temblorosas. «Conocí al novio apenas hace 3 días, durante el ensayo. Cuando objeté me dijeron que era mi deber con la familia». «¿Tu deber?». Mateo frunció el ceño. «Mi padre es Felipe Montero». El nombre cayó como una piedra pesada. No había nadie en Colombia que no conociera a Felipe Montero, uno de los empresarios más poderosos del país. «El matrimonio aseguraría un acuerdo con la familia del novio», continuó ella. «Toda mi vida he sido la hija perfecta, obediente, hasta hoy. Nunca había encontrado el valor para decir no». «¿Y qué te hizo cambiar de opinión?». Valentina miró por la ventana, observando la lluvia golpear contra el vidrio. «Me vi reflejada en el espejo con ese vestido y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Me di cuenta que si daba un paso más, nunca podría recuperarme a mí misma». Mateo asintió, entendiendo perfectamente esa sensación de pérdida de identidad. Él mismo había estado perdido durante 3 años. Al salir del café, la lluvia había disminuido, pero los hombres seguían cerca. Caminaron apresuradamente, Mateo guiándola por callejones menos transitados. Cuando finalmente llegaron a su apartamento, Valentina estaba temblando. «Puedes usar el baño para secarte», ofreció él encendiendo las luces de su espacioso pero austero apartamento. «Te traeré algo de ropa». Cuando Valentina salió del baño usando una camiseta y pantalones deportivos que le quedaban enormes, encontró a Mateo preparando té en la cocina. «Tu apartamento», comentó ella, observando los planos arquitectónicos en las paredes. «¿Eres arquitecto?». «Sí, tengo mi propio estudio», respondió sin alardear. «Es un lugar bonito, pero... ¿Pero qué? Parece que solo vienes aquí a dormir. No hay... vida». Mateo dejó las tazas sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. «Cumple su función». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Dos extraños unidos por circunstancias extraordinarias, sintiendo una innegable atracción que ninguno estaba listo para reconocer. «Puedes quedarte en la habitación de invitados», dijo finalmente. «Mañana decidiremos qué hacer». «Gracias», respondió Valentina. «No sé por qué me ayudaste, pero gracias».
A veces hacemos cosas sin entender por qué, contestó Mateo, recordando que hacía exactamente 3 años que no sentía nada parecido a la emoción que experimentaba en ese momento. Descansa, Valentina. Mañana será otro día. Mientras se dirigía a su habitación, Mateo se preguntó en qué se había metido, la hija de Felipe Montero bajo su techo, huyendo de un matrimonio arreglado. Pero más perturbador aún era cómo la presencia de esta mujer había alterado en unas horas la cuidadosa neutralidad emocional que había construido desde la muerte de Elena. El sol de la mañana se filtraba por las cortinas cuando Valentina despertó, momentáneamente desorientada. La realidad de su situación la golpeó como una ola fría. Había huido de su boda, abandonado a su familia y ahora se encontraba en el apartamento de un desconocido. En la sala, encontró a Mateo frente al televisor, viendo las noticias con expresión sombría. «Buenos días», dijo ella con voz tímida. Mateo se giró y señaló la pantalla. «Estás en todos los canales». La imagen mostraba a Felipe Montero, con su característico gesto severo, ofreciendo una recompensa por información sobre el paradero de su hija. La presentadora mencionaba preocupación por su estado mental y desaparición antes de su boda con Ricardo Fuentes, hijo del senador Alejandro Fuentes. «Mi padre está utilizando sus contactos», murmuró Valentina, dejándose caer en el sofá. «Nunca aceptará que lo abandoné por voluntad propia». «¿Debería entregarte?», preguntó Mateo directamente. «Legalmente no he hecho nada malo, pero tu padre tiene suficiente poder para convertir esto en un problema para mí». Valentina lo miró evaluando si realmente la entregaría. «Si quieres que me vaya, lo entenderé». Mateo se pasó una mano por el cabello, visiblemente conflictuado. «No dije eso. Solo quiero entender en qué me estoy metiendo». «No puedo volver», afirmó ella con repentina determinación. «Si regreso, mi padre hará que parezca que tuve un episodio nervioso y seguirá adelante con sus planes. Necesito tiempo para pensar en mi próximo paso». Después del desayuno, Mateo le mostró a Valentina su estudio de arquitectura. Planos de edificios sostenibles, maquetas y bocetos de proyectos futuros. «Este es impresionante», comentó ella, señalando el diseño de un complejo residencial integrado con áreas verdes. «Es mi proyecto soñado», explicó él. «Viviendas accesibles que conecten a las personas con la naturaleza. Llevo años intentando conseguir financiamiento, pero los inversionistas prefieren proyectos más comerciales». «Mi especialidad es el arte», compartió Valentina. «Trabajo como curadora independiente, aunque mi padre preferiría que me dedicara a los negocios familiares». «¿Y qué prefieres tú?». La pregunta tomó por sorpresa a Valentina. Pocas personas le habían preguntado qué quería ella. «Apoyar a artistas emergentes, crear espacios donde el arte sea accesible para todos», respondió con una pasión que iluminó su rostro. El sonido del teléfono interrumpió su conversación. Mateo atendió, su expresión volviéndose seria. «Era mi socio», explicó al colgar. «La policía estuvo en el estudio haciendo preguntas sobre mí. Están revisando las cámaras de seguridad del barrio». «Te estás arriesgando demasiado por ayudarme», dijo Valentina, preocupada. «Tengo una cabaña en las montañas, a 2 horas de la ciudad», propuso Mateo después de considerarlo. «Nadie sabe de ella excepto yo. Podríamos ir allí mientras decides qué hacer». La decisión fue rápida. En menos de 1 hora, habían empacado lo esencial y se dirigían hacia las afueras de la ciudad en el modesto automóvil de Mateo. Valentina llevaba el cabello recogido bajo una gorra y gafas oscuras como precario disfraz. En el camino, un retén policial casi los descubre. Un oficial miró detenidamente a Valentina, quien mantuvo la cabeza baja fingiendo dormir. «¿Viaje de placer?», preguntó el oficial. «Mi esposa y yo vamos a nuestra cabaña», respondió Mateo con naturalidad. Necesitaba descansar del trabajo. El oficial los dejó pasar, pero el incidente los dejó tensos. «¿Esposa?», preguntó Valentina con una sonrisa tensa cuando estuvieron lejos. «Fue lo primero que se me ocurrió», se defendió él. Además, pareció funcionar. La cabaña resultó ser una estructura rústica pero acogedora, rodeada de pinos y con vista a un pequeño lago. El interior era cálido, con muebles de madera y una chimenea de piedra. «Es hermosa», comentó Valentina admirando la arquitectura simple pero elegante.
¿La diseñaste tú? Fue mi primer proyecto después de graduarme, confirmó Mateo. Elena y yo la construimos juntos. ¿Elena? Mateo se quedó quieto, como si hubiera mencionado algo prohibido. Mi esposa, dijo finalmente, falleció hace 3 años. El silencio que siguió estaba cargado de preguntas no formuladas. Valentina sintió que había tocado una herida profunda. Esa noche, mientras preparaban una sencilla cena con los suministros que habían traído, Valentina intentó romper la tensión. ¿Por qué decidiste ayudarme?, preguntó directamente. Podrías haberte metido en un taxi y olvidar que me viste. Mateo reflexionó antes de responder. Hace 3 años, cuando Elena enfermó, me hubiera gustado que alguien nos hubiera ayudado sin preguntar, sin calcular los riesgos. Hizo una pausa. Supongo que vi en tus ojos lo que sentí entonces: desesperación. Sus miradas se encontraron brevemente antes de que él volviera a concentrarse en la comida. Valentina comprendió que este hombre cargaba con un dolor tan profundo como el suyo, aunque de naturaleza diferente. La primera noche en la cabaña transcurrió con ambos adaptándose a la presencia del otro. Valentina, acostumbrada a las comodidades de su vida privilegiada, se encontró sorprendentemente cómoda en este entorno simple. Mateo, habituado a su soledad, redescubría lo que significaba compartir un espacio con alguien más. Antes de retirarse a descansar, Valentina miró por la ventana hacia el bosque oscuro. ¿Crees que estaremos seguros aquí?, preguntó. Por ahora sí, respondió Mateo. Pero eventualmente tendrás que decidir qué harás. No puedes esconderte para siempre. Lo sé, admitió ella. Solo necesito tiempo para encontrar mi propio camino, uno que no haya sido trazado por mi padre. Mientras se acomodaba en la habitación de invitados, Valentina pensó en lo extraño de su situación. Había escapado de un matrimonio con un hombre que apenas conocía, solo para terminar dependiendo de otro desconocido. La diferencia era que Mateo no le pedía nada a cambio de su ayuda, y eso, paradójicamente, la hacía sentir en deuda con él. Los días en la cabaña establecieron una rutina inesperadamente cómoda. Mateo trabajaba remotamente en su computadora, adaptándose a la situación mejor de lo que había anticipado. Valentina, quien nunca había permanecido tanto tiempo lejos del bullicio social, descubrió un placer simple en la tranquilidad de la montaña. Al tercer día, Valentina encontró un viejo suéter de lana en el armario y lo sostuvo contra su cuerpo. ¿Te molesta si lo uso? Mi ropa aún no se seca completamente. Mateo levantó la vista de su computadora. Algo en ver a Valentina con ropa de Elena le provocó una sensación extraña, no desagradable sino nostálgica. Adelante, respondió con voz suave. Te quedará grande, pero servirá. Esa tarde, Valentina preparó una receta que su nana le había enseñado: ajiaco santafereño. El aroma de las hierbas y el pollo llenó la cabaña, despertando en Mateo recuerdos de comidas familiares. Nunca me dijiste por qué te dedicaste a la arquitectura, comentó Valentina mientras cortaba las papas. Mateo sonrió levemente. Mi abuelo era carpintero. De niño pasaba horas en su taller, observándolo transformar la madera en objetos útiles y hermosos. Me enseñó que construir algo es una forma de amor. Es una visión poética para un hombre tan pragmático, observó ella. ¿Me consideras pragmático? Tu apartamento en la ciudad es funcional, pero carece de calidez. Esta cabaña, en cambio, hizo un gesto abarcando el espacio. Aquí hay alma. Mateo asintió lentamente. Elena decoró la cabaña. Mi apartamento. No he tenido el valor de hacerlo sentir como un hogar desde que ella se fue. Por la noche, una tormenta eléctrica cortó la energía. Sentados frente a la chimenea, iluminados solo por el fuego y algunas velas, la conversación fluyó hacia territorios más personales. ¿Cómo la conociste?, preguntó Valentina, refiriéndose a Elena sin nombrarla directamente. Mateo jugueteó con su taza de té antes de responder. En la universidad. Yo era el estudiante serio y estructurado, ella libre y espontánea. Nos complementábamos perfectamente. Hizo una pausa. Construimos una vida juntos hasta que el cáncer se la llevó en 3 meses. Desde entonces me he refugiado en el trabajo. Lo siento mucho, dijo Valentina con sinceridad. ¿Y tú?
¿Por qué someterte durante tanto tiempo a los deseos de tu padre? Valentina suspiró. Mi madre nos abandonó cuando yo tenía 12 años. Se fue con un artista brasileño, eligiendo su libertad sobre su familia. Mi padre nunca se recuperó de esa traición. Desde entonces, me convertí en el centro de sus expectativas y, de alguna manera, en mi intento por no lastimarlo como lo hizo mi madre, me perdí a mí misma. El fuego crepitaba mientras ambos absorbían las confesiones del otro, una vulnerabilidad compartida que acortaba la distancia entre ellos. A la mañana siguiente, Valentina utilizó la laptop de Mateo para revisar las noticias. Su rostro palideció mientras leía. Mi padre ha congelado todas mis cuentas, dijo con voz temblorosa, y hay declaraciones de un especialista sugiriendo que podría estar sufriendo un episodio de inestabilidad emocional. Mateo se acercó para leer por encima de su hombro. Está construyendo una narrativa para cuando te encuentre. Si regresas en estas condiciones, me internarán en una clínica por mi propio bien, completó ella con amargura. Nunca me perdonará que lo haya humillado públicamente. ¿Por qué tanto control? ¿Solo por el negocio con la familia Fuentes? Valentina negó con la cabeza. Es más profundo. Nunca me ha perdonado ser como mi madre, siempre buscando belleza y libertad en lugar de seguridad y control. Cada vez que muestro independencia, ve el fantasma de mi madre preparándose para abandonarlo nuevamente. Esa noche, sentados en el porche bajo un cielo estrellado, la temperatura descendió bruscamente. Valentina se estremeció y Mateo, instintivamente, se acercó más a ella. Sus hombros se tocaron y ninguno se apartó. «¿Qué harás cuando todo esto termine?», preguntó él. «Si logro recuperar mi independencia, quiero abrir mi propia galería, un espacio para artistas que mi padre consideraría poco comerciales», respondió ella. «¿Y tú? ¿Seguirás escondiéndote del mundo en tu trabajo?». La pregunta directa y sin filtros sorprendió a Mateo. «No estoy escondiéndome». «Todos nos escondemos de algo, Mateo», dijo ella suavemente. «Yo me escondía detrás de la obediencia. Tú te escondes detrás del trabajo y los recuerdos». Sus manos descansaban sobre la banca de madera a centímetros de distancia. Cuando la brisa se intensificó, Valentina movió su mano inconscientemente, rozando los dedos de Mateo. Un contacto simple que despertó sensaciones dormidas en ambos. Ninguno retiró la mano. El momento íntimo se rompió con el sonido de un vehículo aproximándose. Mateo se puso de pie inmediatamente, alerta. «No espero visitas», susurró, indicándole a Valentina que entrara. «Quédate dentro y apaga todas las luces». Desde la ventana, observaron cómo una camioneta se detenía frente a la propiedad vecina. Una pareja mayor descendió con equipaje, claramente propietarios ocasionales, que venían a pasar el fin de semana. Suspiraron aliviados, pero la interrupción había roto el hechizo del momento anterior. Esa noche, mientras se retiraban a sus habitaciones, Valentina se detuvo en el pasillo. «Gracias por todo lo que estás haciendo por mí», dijo con sinceridad. «Sé que no es fácil compartir tu espacio, especialmente este lugar que tiene tantos recuerdos para ti». Mateo asintió levemente. «A veces los recuerdos necesitan nueva compañía». Esa noche, acostada en la cama de la habitación de invitados, Valentina reconoció para sí misma lo que había estado negando. Estaba desarrollando sentimientos por Mateo. Su mente racional le advertía que podría ser solo gratitud o la intimidad forzada de su situación, pero su corazón, libre por primera vez en años para sentir sin calcular consecuencias, sabía que era algo más profundo. Se preguntó si Mateo sentiría lo mismo o si para él ella era solo una responsabilidad temporal, una buena acción para compensar su propio dolor. Y más importante aún, se preguntó si él estaría listo para amar nuevamente o si el fantasma de Elena ocuparía siempre el primer lugar en su corazón. Después de una semana en la cabaña, la necesidad de volver a Bogotá se hizo inevitable. Mateo tenía una reunión crucial con un cliente importante que no podía posponerse ni realizarse remotamente. «Podría quedarme aquí mientras vas a tu reunión», sugirió Valentina durante el desayuno. Mateo negó con la cabeza. «No me siento cómodo dejándote sola.
Si algo sucediera, ¿te preocupas por mí o por los problemas que tendría si me encuentran aquí?, preguntó ella con una sonrisa que suavizaba la pregunta. Por ambos, admitió él con honestidad. Además, necesitamos suministros y comprobar qué está sucediendo en la ciudad. El plan era simple pero arriesgado. Regresarían juntos. Mateo asistiría a su reunión mientras Valentina esperaba en una cafetería cercana. Después, evaluarían la situación para decidir sus próximos pasos. Antes de partir, Valentina tiñó su cabello de castaño oscuro utilizando productos que habían comprado en un pequeño pueblo cercano. La transformación fue sorprendente. Con gafas de sol y ropa sencilla, resultaba difícil reconocer en ella a la sofisticada hija de Felipe Montero. «¿Cómo me veo?», preguntó girando frente a Mateo. Él la observó detenidamente. El cabello oscuro resaltaba el azul de sus ojos y le daba un aire misterioso que encontró inexplicablemente atractivo. «Diferente», respondió, «pero tus ojos siguen siendo inconfundibles». El viaje de regreso transcurrió en silencio, cada uno absorto en sus pensamientos. La intimidad desarrollada en la cabaña parecía disolverse a medida que se acercaban a la ciudad, como si la realidad que los esperaba ya proyectara su sombra sobre ellos. Mateo dejó a Valentina en una librería café del centro, un lugar tranquilo, donde podría pasar desapercibida. «Volveré en 2 horas», prometió. «No salgas de aquí bajo ninguna circunstancia». Cuando Mateo se marchó, Valentina se sintió extrañamente vulnerable. Durante la semana anterior, su presencia se había convertido en una constante reconfortante. Pidió un café y seleccionó un libro para disimular mientras esperaba. Apenas llevaba media hora allí, cuando notó a una mujer observándola fijamente desde otra mesa. Con horror, reconoció a Patricia, la asistente personal de su padre. Antes de que pudiera reaccionar, Patricia ya estaba junto a ella. «Tu padre ha estado muy preocupado, Valentina», dijo en voz baja, pero firme. «Hay un auto esperando afuera». «No voy a ir contigo», respondió Valentina, manteniendo la calma aunque su corazón latía aceleradamente. «No hagas una escena», advirtió Patricia. «Tu padre solo quiere hablar contigo. Si cooperas ahora, evitaremos involucrar a las autoridades y a tu amigo arquitecto». La mención de Mateo fue suficiente. Valentina comprendió que su padre ya sabía todo. Para proteger a Mateo, accedió a acompañar a Patricia. Mientras tanto, Mateo llegaba a su reunión solo para encontrar un ambiente tenso. Su principal cliente, una desarrolladora importante, le informó que cancelaba el proyecto en el que habían trabajado durante meses. «¿Puedo preguntar por qué?», cuestionó Mateo, desconcertado. El cliente evitó su mirada. «Cambios en nuestras prioridades de inversión». Al salir de la reunión, un colega lo alcanzó en el ascensor. «No es personal, Vega», murmuró. Felipe Montero llamó a los inversionistas. «Nadie quiere problemas con él, especialmente después de que se supo que estás involucrado con su hija». Con una sensación de hundimiento en el estómago, Mateo se dirigió rápidamente hacia la cafetería. Al llegar, supo inmediatamente que algo andaba mal. El libro que Valentina leía seguía sobre la mesa, pero ella había desaparecido. Un mesero se acercó. La señorita se fue con una mujer hace media hora. Parecían conocerse. Desesperado, Mateo intentó llamar al celular que le había prestado a Valentina, pero estaba apagado. Solo había un lugar donde podría estar. La mansión Montero, ubicada en una exclusiva zona residencial, parecía una fortaleza. Mateo observó desde su auto, considerando sus opciones. Finalmente, decidió enfrentar la situación directamente y se anunció en la entrada. Para su sorpresa, fue conducido inmediatamente al despacho de Felipe Montero. El poderoso empresario lo esperaba, su expresión inescrutable. «Señor Vega», saludó con fría cortesía. «Me preguntaba cuánto tardaría en aparecer». «¿Dónde está Valentina?», preguntó Mateo, ignorando las formalidades. «Mi hija está descansando después de su aventura», respondió Montero. «Debo agradecerle por protegerla, aunque cuestiono sus métodos. Ella no quiere casarse con Fuentes». «Lo que mi hija quiere y lo que necesita son cosas diferentes», afirmó Montero, levantándose para servir 2 copas de whisky. Ofreció una a Mateo, quien la rechazó. «Este matrimonio no es un capricho mío,
El contrato incluye la financiación para un proyecto de hospital que salvará miles de vidas anualmente. La libertad que mi hija reclama tiene un costo muy alto para muchos. Antes de que Mateo pudiera responder, la puerta se abrió y entró Valentina. Su mirada se iluminó al verlo. ¿Estás bien?, preguntó él. Estoy bien, aseguró ella, aunque parecía agotada. Mi padre y yo hemos estado conversando. Felipe Montero observó el intercambio con interés calculador. Vega, me gustaría hablar con usted en privado. Valentina pareció alarmada. Lo que tengas que decirle a Mateo puedes decirlo frente a mí. Está bien, intervino Mateo, tocando suavemente su brazo. Hablaré con tu padre. Cuando Valentina salió reluctantemente, Montero adoptó un tono más directo. Seré claro, Vega, no lo conozco, pero he investigado sobre usted. Un arquitecto talentoso, con potencial, cuya carrera acaba de sufrir un revés considerable. Hizo una pausa significativa. Puedo arreglar eso. Tengo un proyecto que requiere exactamente su tipo de visión. Sería la comisión que definiría su carrera. ¿A cambio de qué?, preguntó Mateo, aunque ya conocía la respuesta. Valentina está confundida. Ha proyectado en usted una fantasía de escape, pero apenas lo conoce. ¿Qué podría ofrecerle que compensara todo lo que perdería? La pregunta golpeó a Mateo con fuerza. Durante su semana juntos, había comenzado a imaginar posibilidades con Valentina, pero enfrentado a la realidad de quién era ella y lo que implicaría desafiar el mundo de su padre, la duda se instaló en su mente. «Solo quiero que sea feliz», respondió finalmente. «Entonces permita que regrese a su vida», insistió Montero. «Con el tiempo, entenderá que algunas decisiones requieren sacrificios». Mateo salió del despacho sintiéndose derrotado. Encontró a Valentina esperando en el vestíbulo, su expresión ansiosa. «¿Qué te dijo?», preguntó ella. «Que apenas nos conocemos», respondió Mateo evitando su mirada. «Y tiene razón, Valentina. Esto ha sido una situación extraordinaria que nos unió temporalmente, pero pertenecemos a mundos diferentes». «No hablas en serio», dijo ella, incrédula. «Lo que compartimos en la cabaña fue un paréntesis», interrumpió él odiándose por cada palabra que pronunciaba, pero convencido de que era lo mejor para ella. «Tú tienes una vida aquí, responsabilidades. Yo tengo mis propios demonios con los que lidiar». Sin darle oportunidad de responder, Mateo se dirigió hacia la puerta. «Adiós, Valentina». Mientras conducía alejándose de la mansión, el vacío en su pecho le recordó demasiado a lo que había sentido tras perder a Elena. Solo que esta vez, él mismo había elegido marcharse, convencido de que estaba tomando la decisión noble, al no ser el responsable de que Valentina perdiera todo por un sentimiento que quizás era solo producto de circunstancias extremas. Lo que no vio fue a Valentina en la entrada de la mansión, observando cómo se alejaba, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas mientras susurraba: «Cobarde, N». Las semanas siguientes transcurrieron con dolorosa lentitud para ambos. Mateo se sumergió en trabajos más pequeños, reconstruyendo pacientemente la reputación de su firma después de perder la comisión principal. Rechazó la oferta de Felipe Montero, incapaz de aceptar lo que sentía como un soborno, aunque eso significara un camino profesional más difícil. Valentina, por su parte, había negociado una tregua precaria con su padre. Asistiría a eventos sociales con Ricardo como se esperaba, pero había insistido en que la boda se pospusiera indefinidamente. Para su sorpresa, Ricardo había aceptado este arreglo con aparente alivio. «No entiendo por qué accediste tan fácilmente a mi petición», comentó Valentina durante un cóctel benéfico al que asistían como pareja. Ricardo observó su copa de champán antes de responder. «Digamos que también tengo mis razones para no apresurar las cosas». Era la tercera gala a la que asistían juntos en 2 semanas. La alta sociedad bogotana los veía como la pareja perfecta, aunque quienes los observaban de cerca notarían la formalidad educada que mantenían entre ellos. «Tu padre parece satisfecho con este arreglo», observó Ricardo. «Al menos públicamente todo parece haberse normalizado». Valentina asintió. «Mi padre siempre ha valorado las apariencias. Mientras no lo avergüence públicamente, puedo ganar algo de tiempo». «¿Tiempo para qué?»,
preguntó él con genuina curiosidad. La pregunta quedó sin responder cuando el fotógrafo oficial del evento les pidió posar juntos. Valentina sonrió automáticamente, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Durante estas semanas había perfeccionado el arte de parecer presente mientras su mente vagaba. Frecuentemente hacía recuerdos de días lluviosos y noches estrelladas en una cabaña en las montañas. Un domingo por la mañana, mientras revisaba distraídamente el suplemento cultural del periódico, un artículo captó su atención. Se anunciaba una competencia de diseño arquitectónico para un proyecto de viviendas sostenibles. Entre los finalistas destacaba una propuesta anónima que, según la breve descripción, integraba espacios comunitarios con áreas verdes en un diseño innovador. Algo en la descripción resonó en su memoria. Impulsada por una corazonada, Valentina asistió a la exhibición de los proyectos finalistas. Recorrió las maquetas y planos hasta detenerse frente a uno que llevaba solamente las iniciales MV como firma. No necesitaba confirmación. Reconocería el estilo de Mateo en cualquier parte. Era exactamente el proyecto que él le había descrito durante sus conversaciones en la cabaña. Su visión de hogares hermosos y accesibles que conectaran a las personas con la naturaleza. Mientras admiraba los detalles del diseño, el anuncio de que el proyecto había resultado ganador resonó en la sala. Una mezcla de orgullo y melancolía la invadió. Mateo estaba triunfando a pesar de los obstáculos que su padre había puesto en su camino. Esa misma noche, Valentina acompañaba a Ricardo a la inauguración de una galería de arte contemporáneo. Mientras recorrían las salas elegantemente iluminadas, una figura familiar al otro lado del espacio la dejó paralizada. Mateo, conversando con un grupo de personas. Sus miradas se encontraron brevemente a través de la sala. Valentina sintió que todo a su alrededor se desvanecía momentáneamente. Mateo pareció igualmente impactado, pero rápidamente desvió la mirada, interpretando la presencia de Ricardo a su lado como confirmación de que Valentina había regresado a su vida anterior. ¿Estás bien?, preguntó Ricardo, notando su repentina palidez. «Necesito aire», respondió ella, dirigiéndose hacia la terraza de la galería. Ricardo la siguió, ofreciéndole una copa de agua. Observando su turbación, suspiró profundamente. «Es él, ¿verdad? El hombre con quien estuviste cuando desapareciste». Valentina lo miró sorprendida. «¿Cómo? No soy ciego, Valentina. La forma en que reaccionaste al verlo...» Ricardo sonrió con tristeza. «Nunca me has mirado así a mí». Un silencio incómodo se instaló entre ellos hasta que Ricardo habló nuevamente. «Tengo una confesión que hacer», dijo en voz baja. «He estado enamorado de alguien más durante años, alguien que mi familia jamás aceptaría. Este arreglo ha sido una prisión tanto para mí como para ti». La revelación dejó a Valentina atónita. «¿Por qué no me lo dijiste antes?» «Por la misma razón que tú aparentas conformidad. Miedo, obligación familiar, expectativas». Hizo una pausa. «Tu huida fue más valiente de lo que yo jamás he sido». Esta confesión inesperada transformó algo en Valentina. Si Ricardo también estaba atrapado en las expectativas familiares, quizás no era la única que sacrificaba su felicidad por complacer a otros. Al día siguiente, enfrentó a su padre en su despacho. Felipe Montero la observó con cautela mientras ella permanecía de pie, reuniendo valor. «Me has enseñado que el sacrificio por la familia lo es todo», comenzó Valentina. «Pero nunca me preguntaste por qué sacrificios estaba dispuesta a hacer». «Todo lo que he hecho ha sido por tu bienestar», respondió él con firmeza. «No, papá, ha sido por tu miedo a quedarte solo como cuando mamá se fue». Las palabras, duras pero necesarias, hicieron que su padre se tensara visiblemente. «No soy ella. No voy a abandonarte de la misma manera, pero tampoco puedo seguir viviendo la vida que has diseñado para mí». «¿Y qué propones entonces?», preguntó él, su voz más suave. «Quiero mi independencia. No negociaré sobre esto». Mientras tanto, Mateo recibía una visita inesperada en su estudio. La mujer que entró sin cita previa tenía un aire familiar que no pudo ubicar inmediatamente. «Soy Lucia Montero», se presentó, «la madre de Valentina». Mateo se quedó sin palabras. La semejanza era evidente ahora.
Los mismos ojos azules, la misma elegancia natural. ¿Cómo supo dónde encontrarme? He estado siguiendo la situación de mi hija, explicó Lucía, sentándose sin esperar invitación. Aunque Felipe crea lo contrario, nunca he dejado de preocuparme por Valentina. Durante la siguiente hora, Lucía le habló sobre su difícil decisión de abandonar una vida que la asfixiaba, el precio emocional que pagó y cómo había observado desde lejos a su hija convertirse en una mujer atrapada en los mismos patrones de los que ella había escapado. Felipe no entiende que controlar a alguien no es protegerlo, dijo Lucía con la sabiduría de quien ha reflexionado profundamente sobre sus propios errores. La verdadera protección significa darle a alguien la libertad de elegir su propio camino, incluso cuando esa elección pueda lastimarte. Las palabras resonaron profundamente en Mateo, recordándole su decisión de alejarse de Valentina por su propio bien. Había repetido exactamente el patrón de control que Felipe ejercía, solo que disfrazado de sacrificio noble. ¿Por qué me cuenta todo esto?, preguntó finalmente. Lucía sonrió levemente. Porque vi cómo mi hija te miraba anoche en la galería. Es la misma mirada que yo tenía cuando encontré el valor para buscar mi libertad. Se levantó para marcharse. No cometas el mismo error que Felipe, confundiendo el control con el amor. Mientras observaba a Lucía alejarse, Mateo comprendió que había tomado la decisión equivocada por las razones correctas. No había protegido a Valentina. La había privado de su derecho a elegir, tal como lo había hecho su padre. El día de la ceremonia de inauguración para el proyecto de viviendas sostenibles amaneció brillante y despejado, contrastando con el tumulto interior de Mateo. Su diseño había ganado no solo el concurso, sino también el financiamiento completo para su implementación. Debería sentirse realizado, pero la conversación con Lucía Montero lo había dejado profundamente perturbado. Mientras se preparaba para su discurso, el teléfono de su asistente sonó. Mateo observó cómo su expresión cambiaba de sorpresa a confusión. «Hay alguien aquí para verte», anunció con tono enigmático. Cuando la puerta se abrió, Valentina entró, tan hermosa como la recordaba, pero diferente. Su cabello había vuelto a su rubio natural, pero lo llevaba más corto, rozando apenas sus hombros. Sus ojos reflejaban una determinación que no había estado presente antes. «Felicidades por el premio», dijo ella como saludo. «Sabía que era tu diseño desde que vi los planos en la exposición». Mateo la observaba, incapaz de entender su presencia. «¿Qué haces aquí?» «Tu proyecto está siendo financiado anónimamente por la Fundación Montero», explicó ella. «¿Mi fundación? No entiendo. Cuando me fui de la mansión de mi padre, lo primero que hice fue establecer mi propia fundación con la parte de la herencia de mi abuela a la que tenía derecho legal. Es independiente de los negocios de mi padre». Mateo intentaba procesar esta información. «¿Tú financiaste mi proyecto?» «No por caridad», aclaró rápidamente. «Lo hice porque creo genuinamente en tu visión. Estos hogares cambiarán vidas». Se miraron en silencio, el espacio entre ellos cargado de palabras no dichas. «No regresé con Ricardo», dijo finalmente Valentina. «He estado negociando mi independencia, aprendiendo que a veces la libertad requiere mantener tu posición en lugar de huir». «Tu madre vino a verme», confesó Mateo. Valentina pareció genuinamente sorprendida. «¿Mi madre? Hace años que no la veo». «Me hizo entender algo importante», continuó él. «Cuando me alejé de ti pensé que te estaba protegiendo, pero realmente estaba tomando decisiones por ti, igual que tu padre». «Proteger no significa decidir por alguien más», dijo Valentina, repitiendo inconscientemente las palabras de su madre. «Lo sé ahora». La ceremonia estaba por comenzar. A través de la ventana podían ver a los invitados tomando asiento en el área designada. El tiempo se agotaba para las explicaciones. «Tengo que dar un discurso», dijo Mateo, consciente de sus responsabilidades, pero reacio a dejarla ir nuevamente. «Te escucharé», respondió ella con una pequeña sonrisa. El discurso de Mateo fue breve pero potente, describiendo su visión de hogares que fueran más que estructuras, comunidades donde las personas pudieran florecer. Desde el podio, sus ojos encontraron repetidamente a Valentina entre la audiencia, como si sus palabras fueran solo para ella.
Al terminar la ceremonia, mientras los invitados disfrutaban del cóctel, una figura imponente se acercó a ellos. Felipe Montero. Mateo se tensó inmediatamente, colocándose instintivamente junto a Valentina en posición protectora. Arquitecto Vega, saludó Felipe con frialdad formal. Un proyecto impresionante. Papá, intervino Valentina, no esperaba verte aquí. Una inversión de la Fundación Montero siempre merece mi atención, respondió él antes de dirigirse a Mateo. Aunque no apruebe ciertos aspectos personales, debo reconocer que su visión arquitectónica es extraordinaria. La tensión era palpable entre los tres. Felipe estudió detenidamente a su hija antes de continuar con voz más suave. Eres más capaz de lo que jamás te di crédito, reconoció. Tu madre estaría orgullosa de la mujer en que te has convertido. Antes de que Valentina pudiera responder a este inesperado cumplido, Felipe se excusó para saludar a otros invitados. La breve interacción dejó a Valentina conmovida. Es lo más cercano a una bendición que obtendremos de él, comentó con una mezcla de tristeza y esperanza. Mientras la ceremonia concluía, nubes oscuras comenzaron a formarse en el horizonte. Los primeros invitados se marchaban apresuradamente cuando las primeras gotas cayeron. Pronto, una lluvia constante golpeaba el lugar, recordándoles vívidamente su primer encuentro. Mateo y Valentina se refugiaron bajo el alero de un edificio, observando cómo la lluvia transformaba el paisaje. La similitud con aquella noche en que se conocieron no pasó desapercibida para ninguno. Nunca te pregunté por qué me ayudaste realmente esa noche, dijo Valentina. Mateo consideró la pregunta. Antes de verte llevaba 3 años moviéndome por la vida como un fantasma. Cuando apareciste corriendo bajo la lluvia, hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Fue como si algo en mí despertara. No podía dejarte ir. Y luego me dejaste ir de todos modos, señaló ella sin rencor, solo constatando un hecho. Por las razones equivocadas, admitió él. Pensé que te estaba protegiendo de las consecuencias de estar conmigo. Proteger no es controlar, respondió ella suavemente. Proteger es estar al lado de alguien mientras toma sus propias decisiones. Sus ojos se encontraron con una nueva comprensión. Mateo acercó su mano al rostro de Valentina, rozando su mejilla con delicadeza, como si temiera que fuera a desvanecerse. Ella inclinó su rostro hacia la caricia, cerrando los ojos brevemente. No sé a dónde nos lleva esto, confesó Mateo. Yo tampoco, respondió Valentina con honestidad, pero prefiero enfrentar la incertidumbre contigo que tener seguridad sin ti. Bajo el refugio del edificio, compartieron finalmente su primer beso real. No era un beso desesperado de personas huyendo, sino el gesto tierno de 2 seres que elegían avanzar juntos. La lluvia continuaba cayendo cuando decidieron caminar hacia el auto de Mateo. A diferencia de aquella primera noche, no corrían para escapar. Caminaban tranquilamente, permitiendo que el agua los tocara, como un bautismo que lavaba el pasado. 3 meses después, Valentina inauguraba su primera exposición independiente, presentando artistas emergentes en un espacio renovado diseñado por Mateo. La galería, ubicada en un antiguo edificio industrial que él había transformado, combinaba elementos históricos con toques contemporáneos, reflejando la filosofía de Valentina de honrar las raíces mientras se mira hacia el futuro. La noche de apertura fue un éxito. Entre los asistentes se encontraban tanto figuras importantes del mundo artístico como vecinos del barrio, cumpliendo el sueño de Valentina de crear un espacio donde el arte fuera accesible para todos. Felipe Montero hizo una breve aparición, intercambiando palabras cordiales con su hija antes de marcharse temprano. Su relación seguía siendo compleja, pero los pequeños pasos hacia el entendimiento mutuo representaban un progreso significativo. Ricardo también asistió, acompañado discretamente por un joven profesor de literatura. Cuando se cruzaron, intercambió con Valentina una mirada de complicidad y gratitud mutua. Ambos habían encontrado el valor para reclamar sus propias vidas. Al finalizar el evento, Mateo y Valentina caminaron hasta el apartamento que ahora compartían, un espacio que habían decorado juntos, combinando los diseños arquitectónicos de él con las piezas artísticas seleccionadas por ella. Ya no era un lugar austero que simplemente cumplía una función,
se había convertido en un verdadero hogar. Una llovizna suave comenzó a caer mientras avanzaban por las calles nocturnas. En lugar de apresurarse, aminoraron el paso, disfrutando de la sensación. La lluvia ya no representaba persecución o escape. Se había transformado en un símbolo de renovación. ¿Recuerdas cuando me preguntaste por qué te ayudé esa noche bajo la lluvia?, comentó Mateo, entrelazando sus dedos con los de ella. Valentina asintió. Ahora lo sé con certeza, continuó él. Fue porque de alguna manera, incluso sin conocerte, mi alma reconoció a la tuya. Ella sonrió, apretando su mano. No necesitaban más palabras. Habían aprendido que la verdadera protección no consistía en escudarse de las tormentas de la vida, sino en encontrar el valor para bailar bajo la lluvia, juntos. Un año había transcurrido desde la inauguración de la galería. La mañana de primavera encontró a Mateo despertando temprano, observando a Valentina, que dormía plácidamente a su lado. Su rostro, relajado en sueño, conservaba aquella belleza que lo había cautivado bajo la lluvia aquel primer encuentro, pero ahora también reflejaba una serenidad que solo viene con la libertad verdadera. Preparó café mientras revisaba los planos de su nuevo proyecto, la renovación de un antiguo barrio industrial en viviendas asequibles que mantendrían el carácter histórico del lugar. Su firma arquitectónica había evolucionado, centrándose ahora en proyectos comunitarios que transformaban espacios abandonados en hogares y centros culturales accesibles para todos. Valentina apareció en la cocina, envuelta en una bata azul que resaltaba el color de sus ojos. ¿Trabajando tan temprano?, preguntó besando su mejilla. Inspiración matutina, respondió él cerrando los planos. ¿Lista para hoy? Hoy era un día especial. La Fundación Montero, bajo la dirección de Valentina, inauguraría un programa de becas para jóvenes artistas de comunidades vulnerables. El evento se realizaría en la galería que ahora funcionaba no solo como espacio de exposición, sino como centro de formación artística. Mientras desayunaban en la terraza del apartamento, Valentina revisaba su teléfono. «Mamá confirma que llega mañana», comentó con una mezcla de nerviosismo y expectativa. La relación con Lucia había comenzado a reconstruirse lentamente durante los últimos meses, primero a través de llamadas telefónicas y luego con visitas breves. Ambas estaban aprendiendo a conocerse nuevamente, no como madre e hija atrapadas en roles impuestos, sino como mujeres adultas con experiencias y heridas compartidas. «¿Cómo te sientes con su visita?», preguntó Mateo. «Nerviosa pero lista», respondió ella con honestidad. «Ya no busco en ella la madre perfecta, ni ella espera que yo sea la hija perfecta. Es liberador». Al salir del edificio, una llovizna suave comenzó a caer sobre Bogotá. Mateo abrió un paraguas, pero Valentina lo detuvo. «Es solo agua», dijo sonriendo, levantando su rostro hacia el cielo. Caminaron tranquilamente por el distrito histórico, el mismo donde se habían encontrado por primera vez. La ciudad parecía diferente ahora, no un lugar de escape, sino un espacio de posibilidades. Al pasar por aquel callejón, donde Mateo había protegido a Valentina aquella noche tormentosa, se detuvieron. El estrecho pasaje, antes oscuro y amenazante, había sido transformado en un pequeño jardín urbano, parte de un proyecto de revitalización diseñado por el estudio de Mateo. Plantas trepadoras y flores silvestres crecían donde antes solo había concreto desgastado. «De callejón oscuro a jardín secreto», comentó Valentina, «como nosotros». Mientras continuaban su camino, una figura familiar apareció en la acera opuesta. Ricardo, elegantemente vestido como siempre, les saludó con la mano. Junto a él caminaba un hombre de aspecto intelectual con gafas de montura gruesa. Daniel, el profesor de literatura que ahora compartía su vida. Cruzaron la calle para saludarse brevemente. La incomodidad inicial entre Valentina y Ricardo se había transformado gradualmente en un respeto mutuo nacido de experiencias compartidas. «Nos dirigimos a la inauguración de tu programa de becas», explicó Ricardo. «Es un proyecto admirable». «Me alegra que vengan», respondió Valentina con sinceridad. Mientras se despedían, Ricardo añadió en voz baja: «Mi padre finalmente ha comenzado a aceptar mi relación con Daniel.
Parece que tu valor nos inspiró a todos. Al continuar hacia la galería, Mateo notó que Valentina caminaba pensativa. ¿En qué piensas?, preguntó tomando su mano. En cómo cambian las cosas, respondió ella. Hace un año vivía aterrorizada de decepcionar a mi padre. Ahora construyo mi propio camino, y aunque nuestra relación sigue siendo complicada, al menos es honesta. Felipe Montero había tardado en adaptarse a la nueva independencia de su hija, pero gradualmente había comenzado a respetar sus decisiones, especialmente cuando la Fundación Montero comenzó a ganar reconocimiento por sus iniciativas artísticas y sociales. Las comidas familiares seguían siendo tensas en ocasiones, pero ya no estaban dominadas por expectativas no expresadas y resentimientos silenciosos. Al llegar a la galería, el espacio ya bullía de actividad. Los jóvenes seleccionados para las becas, provenientes de diversos barrios de Bogotá, observaban con asombro las instalaciones donde aprenderían durante el próximo año. Valentina tomó un momento para observar el lugar. Lo que había comenzado como un sueño personal se había convertido en un proyecto que impactaría vidas reales. Su mirada se cruzó con la de Mateo, quien la observaba con orgullo desde el otro lado de la sala. Más tarde, cuando el evento oficial terminó, Mateo encontró a Valentina en la pequeña oficina de la galería, leyendo una carta. «Es de mi madre», explicó ella. «Dice que está orgullosa de lo que estamos construyendo». Mateo la abrazó por detrás, apoyando su barbilla en su hombro. «Yo también lo estoy». Al salir de la galería, la lluvia había cesado completamente, dejando tras de sí un cielo lavado y brillante. El aire fresco llevaba ese aroma particular a tierra mojada que solo aparece después de la lluvia. «¿Recuerdas cuando te dije que no sabía a dónde nos llevaría esto?», preguntó Mateo mientras caminaban de regreso a casa. Valentina asintió, sonriendo ante el recuerdo. «Sigo sin saberlo», admitió él, «y eso es lo hermoso. Cada día descubrimos juntos el camino». «¿Te asusta?», preguntó ella. «No mientras estemos juntos». La calle donde una vez Valentina había corrido desesperada huyendo de su destino, ahora era el camino que ambos recorrían por elección. Ya no necesitaban escapar de nada ni esconderse de nadie. Habían aprendido que la vida, como la lluvia, podía ser tanto una amenaza como una bendición, dependiendo no de las circunstancias, sino de cómo decidían enfrentarlas. «Protegiste a una chica perseguida bajo la lluvia», comentó Valentina, recordando el inicio de su historia. «Y ella me enseñó a vivir de nuevo», completó Mateo, apretando suavemente su mano mientras continuaban su camino bajo un cielo que, después de la tormenta, se abría brillante ante ellos.